El tren que llegó demasiado rápido a Angrois no hubo tiempo para entenderlo. Solo una curva, una llamada, un frenazo desesperado y un tren lleno de pasajeros entrando en Santiago de Compostela a una velocidad que aquella vía no podía soportar. A las 20:41 de la tarde, las cámaras junto a la vía grabaron algo que duró apenas unos segundos. El tren apareció en la curva, se inclinó, perdió la línea y después, vagón tras vagón, empezó a romperse contra el muro. Dentro viajaban familias, trabajadores, estudiantes, turistas, personas que estaban a pocos minutos de llegar. Algunos ya se preparaban para bajar, pero el tren nunca llegó a la estación. El 24 de julio de 2013, la víspera del Día de Galicia, el tren Albia 04155 cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. Era un viaje conocido, un trayecto moderno, una línea que debía representar velocidad, progreso y seguridad. Pero a unos 3 kilómetros de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, algo salió mal. No fue una explosión, no fue una bomba, no fue una vía rota de repente. Fue algo más silencioso, una pérdida de atención, una curva limitada a 80 kilómetros por hora. Y una protección que, en el punto exacto donde hacía falta, no detuvo el tren a tiempo. Aquel Albia era un tren de la serie 730 de Renfe, un tren híbrido, capaz de circular por líneas electrificadas y también por tramos no electrificados. Tenía 2 cabezas tractoras, coches de pasajeros y furgones generadores. Era una máquina compleja, pensada para unir la alta velocidad con la red convencional. A bordo viajaban más de 200 personas. La mayoría no sabía nada de sistemas de señalización, ni de balizas, ni de transiciones entre modos de conducción. Para ellos era simplemente un tren cómodo, rápido, que debía llevarlos a Galicia en una tarde de verano. El maquinista era Francisco José Garzón Amo. Conocía la línea, había hecho ese trayecto antes, sabía que, antes de entrar en Santiago, el tren pasaba de velocidades altas a una zona mucho más delicada. Sabía que allí estaba la curva de Agrandeira, pero saberlo no siempre basta. En una cabina, la seguridad depende de muchas capas: el conocimiento del maquinista, las señales, los avisos sonoros, los sistemas automáticos, los procedimientos, la concentración. Si una capa falla, otra debe responder. Ese es el principio. Pero en Angrois, la tragedia mostraría que no todas las capas estaban donde debían estar. La línea Ourense a Santiago había sido inaugurada en 2011. Era una infraestructura moderna, pero en el tramo final hacia Santiago, la situación cambiaba. Durante buena parte del recorrido, el tren podía circular bajo sistemas avanzados de control, pero al aproximarse a la estación, el tren entraba en un entorno donde la reducción de velocidad dependía mucho más de la atención del maquinista y del sistema ASFA, que no supervisaba de la misma forma una bajada tan brusca de velocidad hasta 80 kilómetros por hora. Sobre el papel, el trayecto era seguro. En la práctica, había una vulnerabilidad. Un tren que venía rápido tenía que reducir mucho antes de la curva, no al verla, no cuando ya estaba encima, mucho antes, porque un tren no frena como un coche. A casi 200 kilómetros por hora, cada segundo son decenas de metros. Cada duda se convierte en distancia, y cada distancia perdida se convierte en velocidad dentro de la curva. A primera vista, no parecía una amenaza invisible. La vía estaba ahí. La curva estaba señalizada en la documentación del maquinista. El procedimiento existía. El conductor debía saber dónde estaba, pero esa confianza tenía un punto débil. Dependía de que una persona, en el momento exacto, no se distrajera. Y ese detalle, más tarde, se convertiría en una de las claves de la investigación. Antes del accidente, ya habían existido advertencias y dudas sobre ese tramo. Según se conoció después, se habían planteado preocupaciones relacionadas con la señalización y con la reducción de velocidad antes de la curva. También hubo debate sobre los sistemas de seguridad que estaban instalados, desconectados o no disponibles en ese punto exacto del recorrido.
Para las víctimas, aquello nunca fue una historia de un solo error. Era una pregunta más grande. ¿Por qué una curva tan peligrosa dependía tanto de que nadie se equivocara? El 24 de julio, el tren salió de Madrid por la tarde. El viaje transcurrió con normalidad. Pasó por Ourense, después avanzó hacia Santiago. Faltaba poco, muy poco. A esas horas, en Santiago ya se vivía la víspera de una jornada importante. Galicia estaba en fiestas. Había movimiento, familias esperando, pasajeros que debían encontrarse con alguien en la estación. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, Angrois se convertiría en el lugar de una de las peores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España. Aproximadamente a las 20:39, cuando el tren se acercaba al tramo crítico, sonó el teléfono en la cabina. Era una llamada interna relacionada con el servicio. Según la investigación, el interventor del tren habló con el maquinista sobre una cuestión operativa vinculada a la llegada y a los pasajeros. No era una llamada de emergencia, no era una amenaza, no era algo que pareciera peligroso, pero ocurrió en el peor momento posible. Mientras la conversación seguía, el tren avanzaba a gran velocidad. Cada segundo lo acercaba más a la zona donde tenía que reducir. El maquinista debía pasar de una conducción de alta velocidad a una entrada controlada en la curva, pero la atención ya no estaba completamente en la vía. A las 20:40, el tren seguía acercándose a Santiago. La curva de Agrandeira esperaba al final de ese tramo como una frontera física. Allí, la velocidad permitida era de 80 km por hora, no 180, no 190, 80. La diferencia no era un detalle técnico, era la diferencia entre pasar y descarrilar. Cuando el maquinista se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El tren iba todavía a una velocidad cercana a los 200 km por hora. Activó el frenado. El sistema empezó a reducir, pero el espacio ya casi se había agotado. En esos segundos, la física fue más rápida que cualquier intención humana. El tren entró en la curva a una velocidad muy superior al límite. Según los datos utilizados en la investigación, comenzó a descarrilar a unos 179 km por hora, más del doble de lo permitido. Primero, la estructura empezó a ceder ante la fuerza lateral. Después, los coches se desalinearon. La cabeza tractora y los vagones arrastraron unos a otros. Algunas unidades volcaron, otras golpearon contra el muro de hormigón. Parte del tren se desplazó hacia los laterales. Hubo fuego, metal, polvo, gritos, oscuridad. La cámara de seguridad registró la secuencia de forma fría, sin música, sin narrador, solo el tren saliendo de la vía y desintegrándose en unos segundos. Para quienes iban dentro, no hubo explicación inmediata. Muchos no sabían si había sido una explosión, un choque o una caída. Algunos fueron lanzados contra los asientos. Otros quedaron atrapados entre piezas de metal, cristales rotos y equipaje. En varios vagones, la orientación desapareció. El suelo ya no estaba donde debía estar. Las ventanas eran salidas, los pasillos, obstáculos, y entonces llegó el silencio. Un silencio corto. Después, los gritos. Los primeros en reaccionar no fueron grandes equipos de emergencia, fueron los vecinos de Angrois. La gente del barrio oyó el estruendo, vio el humo, sintió que algo enorme había ocurrido al lado de sus casas y corrió hacia la vía. No esperaron instrucciones, entraron donde pudieron, ayudaron a sacar pasajeros, dieron agua, mantas, teléfonos, usaron sus propias manos para apartar restos. Algunos encontraron personas heridas que no podían moverse. Otros solo podían acompañar a quienes preguntaban qué había pasado, dónde estaban sus familiares, por qué nadie les respondía. Para muchos supervivientes, los vecinos fueron la primera línea de rescate. Después llegaron bomberos, policías, sanitarios, ambulancias, protección civil. El operativo se extendió durante horas. Había vagones deformados, cuerpos atrapados, zonas con fuego, piezas inestables y una escena demasiado grande para entenderla al primer vistazo. La noche cayó sobre Angrois con focos, sirenas y grúas. Santiago, que debía prepararse para una celebración, quedó paralizada.
Los hospitales recibieron heridos de distinta gravedad. Las familias empezaron a llamar. Algunos buscaban nombres, otros esperaban en estaciones, otros llegaron a Galicia sin saber si la persona que esperaban estaba viva. La cifra fue devastadora. Durante años se habló de 80 fallecidos. En la sentencia posterior, la cifra penal se fijó en 79 víctimas mortales directamente atribuibles al accidente, además de más de 140 heridos. Pero para las familias, la discusión sobre una cifra nunca pudo cambiar lo esencial. Aquel tren no llegó. La investigación se centró primero en el exceso de velocidad y en la distracción del maquinista. La caja negra mostró la llamada, mostró el frenado tardío, mostró la velocidad, mostró que el tren entró en la curva muy por encima del límite. El maquinista sobrevivió y desde el principio su papel quedó bajo una presión enorme. Había cometido un error gravísimo. Había perdido la referencia del punto donde debía empezar la reducción. Cuando quiso frenar, ya no había distancia suficiente. Pero la pregunta que quedó después fue más incómoda. ¿Debe una tragedia así depender solo de que un ser humano no se equivoque? Las víctimas insistieron durante años en que el accidente no podía explicarse únicamente con la distracción de una persona. Señalaron la falta de una protección automática eficaz en ese tramo, la desconexión o ausencia de ciertos sistemas, la evaluación del riesgo y la forma en que se había investigado el siniestro. La Agencia Ferroviaria Europea criticó después la investigación española inicial por falta de independencia y por no haber analizado todos los elementos clave. Eso abrió una herida institucional que duraría años, porque Angrois no fue solo una tragedia ferroviaria, también se convirtió en una batalla por la verdad. Familias y supervivientes pidieron durante años saber por qué una línea moderna permitió que un tren llegara a una curva de 80 km por hora a casi 180. Querían saber quién había evaluado ese riesgo, quién había decidido qué sistemas estaban activos, quién había aceptado que la protección dependiera tanto de la memoria y de la atención del maquinista. El proceso judicial fue largo. Se investigó durante años. El juicio llegó mucho después. En 2024, el maquinista y un exresponsable de seguridad de Adif fueron condenados en primera instancia a 2 años y medio de prisión por imprudencia grave. La sentencia señaló 2 elementos: la distracción del maquinista durante la llamada y la falta de un sistema que evitara automáticamente el exceso de velocidad si el conductor no respetaba el límite. Pero la historia judicial no terminó ahí. En 2026, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al exdirector de seguridad de Adif y mantuvo la condena solo para el maquinista. El tribunal consideró que no se había demostrado penalmente que una omisión concreta del exresponsable hubiera causado el accidente. Para muchas víctimas, esa decisión fue otro golpe. Para la justicia, fue una distinción entre responsabilidad moral, técnica y penal. Y ahí está una de las partes más frías de esta historia. A veces, una catástrofe puede revelar fallos en un sistema, pero no siempre esos fallos terminan con una condena penal. Después de Angrois, se revisaron puntos de reducción de velocidad en la red ferroviaria. Se reforzó la atención sobre las transiciones entre sistemas de seguridad. Se habló de más controles, de mejores evaluaciones de riesgo, de evitar que un tren dependa solo de una señal y de la memoria del conductor en un punto crítico. Pero esas correcciones llegaron después del impacto. Después de la noche de Angrois, después de que cientos de familias aprendieran que la palabra seguridad no siempre significa que el sistema vaya a salvarte cuando una persona falla. El accidente del Albia 4155 no fue una imagen aislada de un tren demasiado rápido en una curva. Fue una cadena, una línea diseñada con un punto vulnerable. Un tramo donde la reducción era crítica, un sistema que no impidió el exceso de velocidad, una llamada en el momento equivocado, una pérdida de atención, un frenado tardío, una curva que no perdona, y al final,
unos segundos, solo unos segundos entre un viaje normal y una tragedia nacional. En Angrois, los vecinos todavía recuerdan el sonido, los supervivientes recuerdan el golpe, las familias recuerdan la espera. Y España recuerda una pregunta que sigue pesando más que cualquier cifra. ¿Por qué un tren moderno pudo llegar tan rápido a un lugar donde nunca debió entrar así? La tragedia no empezó en la curva. La curva solo fue el lugar donde todo lo anterior dejó de poder esconderse.